Hoy viajamos a la España de los años 80 para adentrarnos en uno de los crímenes en serie más escalofriantes de nuestra historia reciente. Un asesino meticuloso, silencioso y letal, que escogía como víctimas a mujeres mayores que vivían solas. Un asesino al que la prensa le bautizó como el Mataviejas. Su nombre, José Antonio Rodríguez Vega. Un hombre corriente con rostro amable y modales educados, pero también un violador reincidente, misógino y asesino múltiple. Hoy analizaremos no solo sus crímenes, sino también el contexto social que permitió su invisibilidad, su perfil psicológico y el trato que recibieron sus víctimas. Porque, como siempre, detrás de cada asesinato hay vidas que merecen ser recordadas. Bienvenidos a Crímenes, el caso España, el Mataviejas. La España de mediados de los años 80 era un país de plena transición, que intentaba dejar atrás una dictadura. Sin embargo, ciertos sectores seguían profundamente desprotegidos. Uno de ellos, las personas mayores, y más aún las mujeres mayores que vivían solas. En muchos barrios, las ancianas eran vistas como figuras marginales, silenciosas, rutinarias. Confiaban en las instituciones y muchas abrían la puerta a cualquiera que dijese venir de parte del ayuntamiento o de los servicios sociales. En este caldo de cultivo se mueve el asesino. La soledad, la desprotección institucional y la normalización del machismo juegan un papel clave. El maltrato doméstico aún se consideraba un asunto privado, y los agresores sexuales apenas cumplían condena efectiva. En este ambiente, José Antonio Rodríguez Vega pasó desapercibido durante más de un año. José Antonio nació en Santander en 1957, en una familia obrera de Santander, siendo el cuarto de los 6 hermanos. Tuvo una infancia marcada por las borracheras de su padre y el mal carácter de su madre. Hay informes que hablan de una figura materna autoritaria, humillante, que le dejó profundas huellas emocionales. Odiaba a su padre, al que llegó a maltratar cuando una enfermedad le dejó impedido, y deseaba a la segunda con una pasión tan insana como irrefrenable. Desde joven mostró actitudes violentas y sexistas. Tuvo su primera experiencia sexual a los 8 años, con una señora de 50, o eso dijo, y eso marcaría para siempre sus apetitos. Con su madre fuera de alcance, buscó presas más asequibles. Pronto se ganaría el sobrenombre de violador de la moto, porque ese era el medio de transporte que usaba para huir, una vez consumado el abuso. Aprendió el oficio de albañil y, harto de su familia, se casaría con solo 18 años para dejar el nido. Pronto llegó un bebé al que no le importaba pegar, para que dejara de molestarle con sus llantos. Rodríguez Vega continuó cazando por los alrededores de Santander, incapaz de controlar sus apetitos. Nunca se supo cuántas fueron sus víctimas. Los psicólogos forenses lo describen como un psicópata con rasgos narcisistas y misóginos, que necesitaba reafirmar su poder sometiendo a mujeres vulnerables. Tenía una necesidad de control absoluto, y para él sus víctimas no eran personas, sino objetos. Mostraba una capacidad de manipulación altísima. Se presentaba como encantador, educado e incluso cooperaba con la policía, hasta que se descubrió que él era el responsable de al menos 16 asesinatos. Entre 1987 y 1988, en Santander, comenzaron a aparecer mujeres mayores muertas en sus casas. En un primer momento, la policía pensó que se trataba de muertes naturales, ataques cardíacos y caídas accidentales. Este hombre, debajo de la máscara, continuaba siendo el mismo,
un depredador obsesionado con las mujeres, especialmente con aquellas que podían recordarle a su madre. En un solo año mataría a 16 personas con edades comprendidas entre los 61 y 93. Era lo bastante inteligente para seleccionar víctimas solitarias, que recibían pocas visitas. Las vigilaba durante un tiempo para notar sus horarios y costumbres. Cuando tenía toda la información, accedía a las viviendas fingiendo ser un trabajador social o técnico del ayuntamiento. Sabía que al estar solas, una vez dentro las violaba, golpeaba o estrangulaba, y luego robaba pequeños objetos, muchos de los cuales guardaba como trofeos. Algunas de las víctimas fueron brutalmente vejadas, a otras las asfixió con almohadas, y el horror fue creciendo. Por último, colocaba gentilmente el cuerpo en la cama o en el sofá para fingir una muerte natural. Una treta que le funcionó muy bien, hasta que no acumularon los cadáveres. Nadie sospechó que aquellas mujeres fueron asesinadas, aunque presentasen signos de violencia. La policía llegó a contabilizar al menos 16 asesinatos, aunque algunas fuentes hablan de más de 20 posibles víctimas. Rodríguez dejaba el lugar del crimen llevándose ese pequeño objeto, donde además de tenerlos como trofeos montaría su propio museo en su casa. Con el tiempo se volvió descuidado. Puede, como ha ocurrido con otros psicópatas, que fuese dejando pistas, de manera consciente o inconsciente, para ser detenido. Llegó a abandonar una tarjeta de visita con su nombre completo en el domicilio de una de las víctimas. Eso llamó inmediatamente la atención de la policía, que ya había descubierto que los domicilios de muchas ancianas presentaban pequeñas reformas muy recientes. En septiembre de 1988, la policía registró la casa de Rodríguez Vega. Allí encontraron un auténtico santuario macabro. Joyas, medallas, peinetas, todos objetos robados de las víctimas. Fue detenido. En comisaría confesó los crímenes con frialdad. No mostró arrepentimiento. Incluso sonreía mientras hablaba de los asesinatos. Fue condenado a 440 años de cárcel. Sin embargo, ni siquiera los demás presos le toleraban. El 24 de octubre de 2002, en la cárcel de Topás, en Salamanca, le atacaron mientras paseaba por el patio. Recibió más de 100 puñaladas y le vaciaron los ojos y una gran parte del cerebro. A continuación, los responsables soltaron las armas y esperaron a los guardias. Estaban satisfechos. Gracias por escuchar Crímenes, el caso España. Te esperamos la semana que viene con otro crimen, con otro caso, con otro asesinato, violación, quién sabe. Hasta entonces podéis escuchar también otros episodios del podcast. Chao.